En este video vamos a desarrollar las fuentes de capital, entre las cuales tenemos acciones preferentes y acciones comunes. Es importante que recuerde que las acciones no pagan intereses, sino que pagan dividendos. Empecemos pues con el ejercicio que hemos desarrollado desde lo que fue préstamo bancario. En este caso, pues para acciones preferentes hemos decidido financiarnos por un monto de 110,000 quetzales. Recuerde que las acciones preferentes son aquellas que van a otorgar voz a quien las posea, pero no voto. Enfocándonos en que estamos realizando un proyecto para una sociedad anónima. Bueno, pues empecemos. El financiamiento son los 110,000 quetzales. Asumamos que a la hora de fundar la acción y con la asesoría legal, pues cada acción va a tener un valor de 1,000 quetzales. Por lo tanto, si vamos a necesitar de financiamiento 110,000 quetzales y pues vamos a vender cada acción en 1,000 quetzales, esto implica que tenemos que poner en circulación 110 acciones preferentes. Lo primero es pues analizar que una acción preferente normalmente paga un dividendo fijo porcentual. Para este ejemplo, supongamos que vamos a pagar el 7% anual. Bueno, con esta información entonces debiéramos de estimar cuál va a ser el dividendo que se pague cada año. Es decir, para las personas que compren acciones preferentes, cuánto dinero se les va a redituar por periodo anual. Para calcular los dividendos vamos a utilizar la fórmula 3.4. En este caso, para calcular dividendo por acción, vamos a tomar el valor de una acción que es 1,000 quetzales y lo vamos a multiplicar por el 7%, pero como es una tasa porcentual, entonces no se nos va a olvidar dividirlo dentro de 100 para expresar la tasa de manera centavos de quetzal por año. Al hacer esta operación, como usted puede ver en la pantalla, nos queda un dividendo por cada acción de 70 quetzales. Y como en este caso para el proyecto vamos a vender teóricamente 110 acciones, si queremos estimar el total de dividendos que habría que pagar por cada año, tomamos el número de acciones y las vamos a multiplicar por el dividendo. Y de esta manera concluiríamos que debiéramos pagar cada año 7,700 quetzales por concepto de dividendos diferentes. Ahora, vamos a entender cómo es que se pagan los dividendos en una sociedad. Para el efecto, pues se va a desarrollar un pequeño formato de estado de resultados. Vamos a suponer en este caso que nuestras proyecciones, pues en el año 1 quizá tenemos ventas por 35,000 quetzales. Entre todos los costos, tanto operativos como costos de ventas, etc., pues asumamos que los mismos ascienden a unos 23,000 quetzales. Si tomamos nuestras ventas y le restamos los costos, pues nuestra utilidad antes de pagar impuestos son de 12,000. Sumamos que este proyecto va a estar inscrito en el régimen del ISR del 25%. Entonces, esta utilidad de 12,000 quetzales la vamos a multiplicar por el 25% que hay que pagar de impuesto en Guatemala y en teoría deberíamos pagar 3,000 quetzales. Esa es la proyección. Por lo tanto, si a los 12,000 quetzales que tenemos de utilidad le vamos a restar los 3,000 quetzales de impuesto, la utilidad después de impuesto nos queda 9,000 quetzales. De donde entonces se tendrían que tomar los 7,700 quetzales para poder pagarles a los accionistas preferentes. Para un año 2, para que quede mucho más claro el ejemplo, asumamos que tenemos 40,000 quetzales en nuestra proyección de ventas. Entre los costos totales, digamos que tenemos 25,000 quetzales, con lo cual pues llegaríamos a una proyección de utilidad antes de impuestos de 15,000, del cual tendríamos que descontar pues el impuesto sobre la renta, que asciende a 3,750, y en este caso pues tendríamos una utilidad después de impuestos de 11,250. Bueno, como es una acción preferente, el concepto que me interesa que entienda es que el dividendo permanece constante, es decir, a pesar de que hay una mayor utilidad, quien es propietario de una acción preferente pues recibe exactamente la misma cantidad. Claro está, bajo el supuesto que tiene dividendo fijo. Para explicar un poco más este ejercicio, para efectos de repartición de dividendos, recuérdese que dichos dividendos no se reparten entre el número de accionistas, o sea de personas, sino que se reparten entre el número de acciones. Por ejemplo,
que para este proyecto de inversión tuviésemos 3 socios que han adquirido acciones preferentes. Supongamos, por efectos de explicación, que el socio A, las 110 acciones que tenemos planificada vender de carácter preferente, ha adquirido 100 acciones. El socio B, por ejemplo, 5, y el socio C también 5. Entonces, tome la precaución que los dividendos preferentes 7.700 no se dividen dentro de 3 personas, sino, como hemos hecho el cálculo anteriormente, cada acción va a recibir 70 quetzales. Y como cada persona ha pagado pues 1000 quetzales por cada acción, entonces el socio A, como tiene 100 acciones a su disposición, en este caso, pues por las 100 acciones, como por cada una recibe 70 quetzales, recibiría en total de dividendos 7000 quetzales. Mientras que el socio B y socio C, como solamente poseen 5 acciones, y cada acción hemos ya estimado que va a recibir un dividendo de 70 quetzales, pues solamente recibiría 350 quetzales de dividendo. En este caso, como el cálculo es el mismo para el socio C, pues recibiría exactamente la misma cantidad. Que si hacemos la sumatoria, pues ahí estaría el desglose de cómo los 7.700 que se paga cada año se ha distribuido, por ejemplo, dentro de 3 socios. Ahora, tomando como referencia este ejercicio, realicemos el análisis de las acciones comunes. Siguiendo con el ejercicio inicial de la inversión inicial de 550.000, pues ahora enfocados en acción comunes vamos a financiar 210.000 quetzales. Entonces, pongamos aquí la cantidad. Vamos a financiar 210.000 quetzales. Como hemos visto anteriormente en acción preferente, pues cada acción tendrá un valor de 1000 quetzales. De donde, si vamos a tomar los 210.000 quetzales a financiar dentro de los 1000 quetzales que cuesta cada acción, significa que debiéramos vender 210 acciones comunes para poder financiar la inversión inicial. ¿Cómo se calculan los dividendos que recibe un accionista común? Para ello utilizamos la fórmula 3.5, en donde lo que nos piden son las utilidades disponibles para accionista común dividido pues el número de acciones comunes. Para explicar esto vamos a tomar como referencia el anterior ejercicio. Por ejemplo, para el año 1, donde vamos a copiar los valores y nos quedaría la siguiente explicación. Asumamos que el primer año se pronostica que vamos a tener 35.000 quetzales en ventas. Costos, como ya hemos dicho, pues totales 23.000 quetzales. De la diferencia de la resta, pues nos queda una utilidad antes de impuestos de 12.000. Como somos legales, pues pagamos el impuesto sobre la renta al 25%, 3.000 quetzales, de donde queda una utilidad después de impuestos de 9.000. Esta utilidad es la que se reparte dentro de los accionistas. Como hemos visto anteriormente, primeramente se le van a pagar a los accionistas preferentes. Y ya en nuestros cálculos hemos determinado que se paga 7.700 quetzales. Entonces, en primera instancia, pagamos los 7.700 quetzales entre accionistas preferentes. Por lo tanto, para determinar cuánta de utilidad le queda a los accionistas comunes, tomamos la utilidad después de impuestos y le vamos a restar el dividendo que se pagará a los preferentes. Para este caso entonces queda una utilidad disponible para accionista común por 1.300 quetzales. Eso es esto de UDA. Y eso se divide dentro del número de acciones comunes que estén en circulación. En este caso hemos dicho pues que necesitamos vender 210 acciones para financiar nuestra inversión inicial. Por lo tanto, para este ejemplo, la división de 1.300 quetzales de utilidad dentro de 210 acciones implica que cada socio que haya comprado una acción común recibiría para el año 1 6 quetzales con 19 centavos. Ahora, para ampliar la explicación, para que quede claro el tema, asumamos que en el año 2 se han vendido 120.000 quetzales. Que los costos, digamos que pues se elevaron considerablemente a 50.000, de donde por diferencia obtenemos una utilidad antes de impuestos de 70.000. El impuesto sobre la renta, que sería el 25%, pues de los 70.000 quetzales serían 17.500, y al descontar dicho impuesto pues quedaría una utilidad disponible para los accionistas por 52.500 quetzales. Como hemos visto anteriormente, no importa la utilidad que se gane si tomamos
pues el dividendo fijo para los accionistas preferentes, la cantidad que se les paga es la misma. Ahora, lo importante para el tema que estamos desarrollando ahorita. La utilidad disponible para accionista común se obtiene como la diferencia de la utilidad después de impuestos menos los dividendos preferentes. En este caso, entonces, la utilidad que se va a repartir entre todos los accionistas comunes es de 44.800. Si seguimos con el supuesto que vamos a vender 210 acciones, entonces ahora nos vamos a dar cuenta que al hacer la división, el dividendo por acción común se eleva considerablemente, porque siempre después de repartir los dividendos a accionistas preferentes, lo que sobra se reparte entre accionista común. Contablemente, cabe recordar que también existe la figura de utilidad retenida. Por el momento, para efectos de evaluación de los proyectos, no vamos a utilizar dicha utilidad retenida, dado que, como usted ha leído en el texto, por ahora se están manejando proyectos nuevos. Y no está de más repasar un poco en cómo se repartiría pues, el dividendo dentro de los distintos accionistas. Otra vez supongamos que tenemos ahora el accionista D, accionista E y accionista F, que de las 210 acciones comunes, pues digamos que el accionista D ha comprado 200, el accionista E, por ejemplo, 7 acciones y el accionista F, 3 acciones, donde sumamos 210 acciones. Bueno, si por ejemplo queremos estimar cuánto se le va a pagar a cada socio en el año número 2, pues aquí ya tenemos el cálculo que cada acción ha de recibir 213,33. Por lo tanto, si el socio D tiene 200 acciones en su poder comunes y lo multiplicamos por 213,33, pues la cantidad a recibir sería esto, 42.666,67. El mismo cálculo se repetiría, pero ahora con el socio E, 213 multiplicado por 7, y lo mismo se repite con el socio F, 213 multiplicado por 3. Y de esa manera, ahora tiene usted un ejemplo de cómo se calcula primero el dividendo por cada acción común y después cómo se reparte esa cantidad, los 44.800, entre los socios. Vuelvo a insistir, no se toma la utilidad dentro del número de accionistas, no, sino que es dependiendo del número de acciones. De esta manera, pues hemos concluido el ejercicio donde hemos desarrollado cómo se estiman los diferentes pagos que hay que hacer para financiar la inversión inicial. Pues hemos visto un préstamo bancario donde hemos estimado cómo se pagan los intereses. Otra parte de la inversión inicial la hemos financiado a través de bonos, donde hemos visto cómo se paga el interés por los bonos. Y el resto de dinero necesario para la inversión inicial de nuestro proyecto, pues hemos visto cómo se pagan los dividendos preferentes y ahorita los dividendos comunes.